Lunes 3 de abril de 2023. Bienvenidos nuevamente, Hare Krishna. Vamos a continuar con el Bhagavatam. Vamos a leer 4 versos hoy, versos 9, 10, 11 y 12. En este capítulo sexto, capítulo 6, titulado el Purusha Sukta corroborado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ayuryamasya mitrasyam parimokshasya naradam himsaya niriter mrityor nirayasya gudam smritam. La traducción es la siguiente. Oh Narada, el orificio de evacuación de la forma universal del Señor es la morada de la deidad que rige la muerte, Mitra, y ese orificio de evacuación y el recto del Señor constituye el lugar donde se encuentran la envidia, el infortunio, la muerte, el infierno, etc. Vamos al verso 10, ya que no hay ningún comentario escrito por Prabhupada para este verso. El verso 10 se traduce así. La espalda del Señor es el lugar de todas las clases de frustración e ignorancia, así como también de la inmoralidad. De sus venas fluyen los grandes ríos y riachuelos, y sobre sus huesos se amontonan las grandes montañas. Aquí sí hay un comentario escrito por Prabhupada, vamos a leerlo. Para desafiar la concepción impersonal de la Suprema Personalidad de Dios, aquí se da un análisis sistemático de la constitución fisiológica y anatómica de su cuerpo trascendental. Queda claro que la descripción que se encuentra disponible acerca del cuerpo del Señor, o sea, esta forma universal que da la forma del Señor, es distinta de las formas que concibe la concepción mundana ordinaria. Sea como sea, Él nunca es un vacío sin forma. La ignorancia es la espalda del Señor y por lo tanto la ignorancia de la clase de hombres poco inteligentes tampoco está apartada de la concepción que pueda tenerse de su cuerpo. Como su cuerpo es el todo completo de todo lo que existe, uno no puede aseverar que Él es únicamente impersonal. Por el contrario, la descripción perfecta del Señor sostiene que Él es tanto impersonal como personal, simultáneamente. La personalidad de Dios es el aspecto original del Señor, y su emanación impersonal no es más que el reflejo de su cuerpo trascendental. Aquellos que son lo suficientemente afortunados como para tener una visión del Señor desde la parte delantera, pueden entender plenamente su aspecto personal, mientras que aquellos que están frustrados y que por ello son mantenidos en el lado del Señor, en el que está la ignorancia, o en otras palabras, aquellos que tienen la visión del Señor por la espalda, lo entienden en su aspecto impersonal. Fin del comentario. Bueno, entonces tenemos aquí la continuación de esta descripción. Están precisas en ocasiones, descripciones precisas en cuanto a su comportamiento, descripciones precisas en cuanto a sus adornos, por ejemplo, descripciones precisas en cuanto a sus tratos con las demás almas, con sus devotos, y también descripciones precisas, como lo leímos hoy, de su tanto fisionomía como fisiología. Y decíamos hace unos días como incluso en un texto de tesitura y en un marco teológico, venimos hablando incluso del órgano genital del Señor, lo leímos ayer, ¿no? O antier fue.
Hoy estamos leyendo acerca de la espalda del Señor. Voy a volver al texto. La espalda del Señor, el recto y el orificio de la evacuación, como se decía aquí, así. En el verso 9 se habla del orificio de evacuación. El recto del Señor constituye el lugar donde se encuentran la envidia, el infortunio, la muerte y el infierno, etc. Así que el Bhagavatam podemos decir que no deja prácticamente de lado nada, ¿no? Todo lo que pudiéramos, quisiéramos poder saber y conocer acerca de la persona suprema está descrito. Y eso lo vuelve más relevante, ¿no? Las diferentes formas, los diferentes enfoques por los cuales nos va llevando el estudio del Bhagavatam. Algunas personas, algunas actividades no son de Dios, a veces está ese dicho, ¿no? De que eso no es de Dios y que algunas personas no están en Dios. Y podríamos decir eso concluyendo al ver sus actividades, porque sus actividades no están en sintonía o en comunión con Dios. Pero en un sentido más estricto y partiendo de lo que acabamos de ver aquí, en realidad no es posible estar en otro lugar que no sea Dios. No es posible que alguien, por muy lejos que vaya, en un sentido espacial, a donde sea que quiera ir, no va a poder estar fuera del, de la forma universal. Hemos venido leyendo de la forma universal, del Virat Rupa. Nadie puede estar fuera de Dios, en sentido espacial, en sentido de que a donde sea que vaya, estará siempre de Dios. Y también en sentido comportamental, digamos. Nadie puede estar fuera de Dios, incluso a pesar de que se comporte de las maneras más retorcidas y salvajes que puedan existir. Porque de hecho, si lo hacen, de acuerdo con estos versos que leímos, esas personas seguirán estando en Dios, solamente que en su espalda, en su parte trasera. Leo nuevamente, esto es del verso 9. El recto del Señor constituye el lugar donde se encuentran la envidia, el infortunio, la muerte, el infierno, etc. Mm. Así que bastante completa tanto la descripción del Señor, como decíamos, en su sentido, desde una perspectiva fisiológica, fisionómica, y eso por un lado por la descripción del Señor y por otro lado la existencia de todo dentro del cuerpo de Dios. Ahora, otra cosa, 2 puntos aquí. Uno, necesitamos recordar, claro, si todos venimos acompañando este estudio a lo largo de este capítulo, sabremos que hay una diferencia. Aquí hablábamos también de un monoteísmo polifórmico y hay una diferencia entre, no estamos hablando en sí estrictamente de Dios como tal, eh, especialmente en la teología del Bhakti, como lo presenta el Bhakti, no solamente el Bhakti, sino más bien nuestra misma escuela, que también este es un tema interesante que algún día lo vamos a hablar. Vamos a presentar el tema de cómo hay muchas escuelas en el Bhakti, muchas escuelas que estudian, enseñan y promueven el Bhakti. Hay algunas escuelas que lo estudian, lo enseñan, pero no lo promueven. Nuestra escuela en particular, que pertenecemos a la escuela de Prabhupada, y Prabhupada está afiliado, digamos, a su maestro espiritual en una escuela mayor, fundada por Chaitanya Mahaprabhu, y esa escuela es conocida como Gaudiya Vaishnava. Como dije, algún día vamos a hablar de esto para que tengamos una visión un poco más clara de las diferentes formas de Vaishnavismo. Nuestra escuela, que es la de Prabhupada, está afiliada a la escuela de Chaitanya, que nace con Chaitanya, que es el Gaudiya Vaishnava. Y esa escuela, a diferencia de otras que no promueven, definitivamente no promueven el Bhakti, no tienen en sus actividades, no tienen una agenda de promoción, de evangelización, de prédica, de Sankirtan, como si la tenemos nosotros. Y para nosotros es algo tan
Es el pan de cada día, digamos, pan de todos los días, el hablar de distribuir el mensaje, llegar a otros, especialmente a personas que desconocen a Krishna. En fin, decía esto de las escuelas porque, especialmente en la escuela de Chaitanya Mahaprabhu, que técnicamente es Gaudiya Vaishnava, nosotros el estudio de Krishna lo comprendemos así. Primero está Swayam Krishna, que es el niño con la flauta. Krishna, el querido niño consentido de Madre Yasoda, que a veces, usando un lenguaje popular, a veces le saca canas verdes a su mamá. No sé si eso se diga en todos lados, pero eso significa que saca de quicio a su mamá, también es otra forma de decirlo. O sea que a veces Krishna con una cantidad tan grande y tan constante de travesuras termina em, enfadando, digamos, y haciendo muchas travesuras con su mamá al punto de enfadarla, digamos, y de cansarla. Ese Krishna, de acuerdo con esta escuela, es la suprema personalidad de Dios. Y de él se expanden muchas otras personalidades de Dios, pero él sigue siendo la fuente original y una de esas expansiones es Vishnu. Por eso decíamos todo esto. Porque decía yo que quienes vienen acompañando este estudio sabremos que estamos leyendo de esta forma universal, pero no estamos leyendo, esta no es una descripción de Krishna, el que toca la flauta. Ese es conocido como Swayam Krishna, la original suprema personalidad de Dios, el niño de la flauta. Esta descripción que estamos leyendo aquí, si bien es verdad, se utilizan adjetivos como el Señor Supremo, porque es el Señor Supremo. Sin embargo, se está hablando de la expansión Vishnu. Es el cuerpo del Señor Vishnu de quien estamos hablando. La espalda, o ya leímos sí, la espalda y su como órgano de evacuación y recto. Esta no es una descripción de Krishna Swayam, el de Vrindavan, sino más bien de, de Vishnu, que en sentido espiritual, en sentido de potencia espiritual, no hay diferencia entre los dos. O sea que el servir y adorar a Vishnu nos regala los mismos resultados en sentido espiritual que servir y adorar a Krishna. Solamente que, obviamente, si hay unas ligeras diferencias, hay unas pequeñas diferencias, pero son mínimas, digamos. Es un tema interesante, como dije en algún momento, lo vamos a hablar detenidamente, porque el servir y adorar a ambos, a Vishnu, a Krishna, nos regala la meta más elevada, que es volver a casa. Nos regala el resultado de salir del mundo material, salir de este lugar y volver a casa. Ok, dicho eso, otra cosa que vamos a mencionar en relación al cuerpo del Señor es que pudiera dar la impresión de que aquí estamos hablando una vez más, de que pudiera dar la impresión de que este Bhagavatam es otro intento antropomorfista, es una descripción de algún grupo, alguna secta que intenta atribuirle a Dios características humanas, porque como dijimos, se viene hablando de tantos detalles. Y, y podría, a ver, si alguien piensa eso, en un sentido podríamos comprender y comprender por qué la persona piensa de esta manera, porque, y más aún cuando tenemos en nuestra, digamos, nuestra comprensión popular, aquello de que este cuerpo de carne y hueso, ¿no? Es como referirnos, cuando hablamos de este cuerpo de carne y hueso, es como referirnos a que es el cuerpo material, ¿no? Es muy temporal y que sabemos que al ser de carne y hueso, entonces no es sustancial y que eventualmente se va a volver tierra, ¿no? A volver polvo, porque polvo fuimos. ¿O cómo es esto? Polvo seremos, en fin. Lo que quiero decir es que cuando aquí se habla de las venas del Señor, vamos a volver al verso otra vez. Aquí se habla de los huesos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo conciliamos entonces esto? De que por un lado nosotros, como seres humanos, que en el fondo tampoco somos seres humanos, pero estamos tan habituados a decir así, es que nosotros todos somos seres humanos. Bueno, nosotros como seres humanos o con esta experiencia humana tenemos esa costumbre, ¿no? De hablar es que este cuerpo de carne y hueso. Pero ¿cómo es eso de que si el cuerpo espiritual del Señor es eso, es espiritual,
pero aquí se nos está hablando de que tiene huesos también. Entonces, ¿en qué sentido Él es diferente de nosotros? Aquí hay dos opciones, o el cuerpo del Señor Supremo también tiene carne y hueso, lo cual sería extraño partiendo del hecho de que carne y hueso significa materia. O número dos, que fue la opción que ya presentamos, o esto solamente es antropomorfismo, un intento de alguna persona tratando de imaginar que Dios tiene carne y hueso. Pero lo cierto es, ¿cómo conciliamos esto? Lo cierto es que si la Prabhupada, bueno, en este verso no abordó tanto el tema, solamente habló del impersonalismo, pero podemos decirlo así, y es que mm, el, bueno, es una idea que la hemos traído estos últimos días, ¿no? Que en el mundo espiritual las cosas y los eventos del mundo espiritual son muy variados. Y por definición, si es verdad, en un sentido, siguiendo una línea filosófica, si el mundo espiritual por definición es superior al mundo material, eso querría decir que el mundo espiritual es superior en todo, ¿no? Y si es superior en todo, entonces la variedad de cosas y la variedad de situaciones, de experiencias en el mundo espiritual debe ser mayor, ¿no? Si el mundo material tuviera una variedad mayor que el mundo espiritual, habría una contradicción allí, porque el mundo espiritual, por definición, en todo debe ser superior. Entonces, la variedad que vemos en el mundo material de situaciones y de cosas debe ser menor en el mundo material que en el mundo espiritual. Y al ser eso, partiendo de esa idea, que la variedad es mayor allá, entonces podremos concluir de que el Bhakti lo soluciona así, lo resuelve así, de que todas las cosas que vemos y que experimentamos aquí existen todas en el mundo espiritual, con la única diferencia de que en el mundo espiritual no están contaminadas por la falsa identificación de que quiero explotar la materia, quiero explotar los recursos, yo soy el dueño, yo soy el centro, yo soy el controlador. Eso es lo, de acuerdo con el Bhakti, y hace unos días lo leímos justamente. Esa es la gran diferencia. O sea, el estado de conciencia de quienes viven allí. Y de ahí en más, todo lo que vemos existe en el mundo espiritual igual que en el mundo material. Vamos al siguiente verso entonces. Texto 11. El aspecto impersonal del Señor es la morada de grandes océanos, y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas en el mundo material. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. Ello es así conocido por la clase de hombres inteligentes. Antes de que leamos este comentario, voy a leer también el verso 12. Lo vamos a leer de una vez porque este verso no tiene comentario, así que vamos a dejar cubierto este 12 y volvemos al 11 para leer a Prabhupada. Traducción del verso 12. Además, la conciencia de esa gran personalidad es la morada de los principios religiosos. De los míos, dice el señor Brahma, de los tuyos, refiriéndose a Narada Muni, y de los cuatro solteros, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara y Sanandana. Esa conciencia es también la morada de la verdad y del conocimiento trascendental. Vamos a volver al 11 para leer aquí el comentario. En la Bhagavad Gita, capítulo 8, textos 17 y 18, se afirma que de acuerdo con los cálculos humanos, un día de Brahma es igual a 1000 eras de 4 milenios, o sea, 4.300.000 años cada una, y su noche se ha calculado que dura el mismo período. Un Brahma vive por 100 de esos años y luego muere. Un Brahma, que es por lo general un gran devoto del Señor, alcanza la liberación después de ese deceso. El período, perdón, el universo denominado Brahmanda o el dominio redondo
semejante a una pelota de balompié controlado por un Brahma. Ese universo es así aniquilado y por consiguiente los habitantes de un determinado planeta o de todo el universo son también aniquilados. El Avyakta que se menciona aquí en este verso significa la noche de Brahma, en la que ocurre la aniquilación parcial y las entidades vivientes de ese Brahmanda en particular, de ese universo en particular, incluso las de los planetas de Brahmaloka, juntamente con los grandes océanos, etc., pasan todas a reposar en el vientre del Virat Purusha. Al final de una noche de Brahma, la creación ocurre de nuevo y las entidades vivientes reservadas en el vientre del Señor son todas soltadas para que desempeñen sus respectivos papeles como si se hubieran despertado de un sueño profundo. Como las entidades vivientes nunca son destruidas, la aniquilación del mundo material no aniquila la existencia de las entidades vivientes. Pero hasta que se logre la liberación, uno tiene que aceptar un cuerpo material, uno tras otro. La vida humana está destinada a solucionar ese repetido cambio de cuerpos y alcanzar así un lugar en el cielo espiritual donde todo es eterno, bienaventurado y se encuentra lleno de conocimiento. En otras palabras, las formas sutiles de las entidades vivientes se originan en el corazón del Señor Supremo, y esas formas adquieren una figura tangible en el momento de la creación. Fin del comentario. Ok, aquí tenemos un tema interesante también en relación al karma. Prabhupada está abordando aquí un tema y está presentando una respuesta a una posible interrogante que puede surgir y que si aún no tenemos esa interrogante, pues podemos ponerla en este momento, la vamos a traer a la mesa. Y la interrogante es, ¿qué pasa? Imaginémonos, ¿qué pasa si al momento de que el universo termina, porque llega un momento en que el universo se acaba, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas almas que van a estar viviendo en ese momento, pero que todavía no están listas para volver a casa? ¿Qué sucede con ellas? Aquí Prabhupada trae el tema de que si ellas no están listas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede eso? Ya que, a ver, estamos hablando aquí del estudio del universo y tal, y estamos viviendo en un Kali Yuga del cual tantas veces hablamos, pero el Bhagavatam nos dice de que este momento en el que estamos ahora no es la única vez que se ha creado el mundo material, sino así como, por ejemplo, hoy es lunes, y no es el único lunes que ha existido, sino que han habido incontables cantidades de lunes. Y no es la primera vez que ha ocurrido este tercer día de abril. Ha habido muchos 3 de abril y ha habido muchos abriles y en fin, así es un ciclo. Similarmente ha habido muchos Kali Yugas en toda la existencia de este universo. Pero no solamente eso, que en este universo ha habido muchos Kali Yugas, sino que también este universo en un momento se creó y antes de él hubieron muchos otros universos que se crearon y se destruyeron, y se crearon y se destruyeron, en fin. Y los habrá también en el futuro. Dicho eso, presentando esa visión cíclica del tiempo, el Bhagavatam nos dice que llega un momento en el que cuando toca la hora de que el universo se acabe, algunas almas no alcanzaron a limpiarse suficientemente. Por lo tanto, a ellas no les corresponde todavía ir al mundo espiritual. Sería incompatible para ellas ir al mundo espiritual. No pueden todavía. Pero el universo tiene que acabarse. Entonces el universo se cierra, se apaga todo, se apagan todas las luces, se desconectan las luces, se desconecta todo, se retrae el universo y esas almas son puestas, aquí lo acabamos de leer, son puestas en el vientre, se dijo, vamos a ver. Las entidades vivientes de ese universo en particular, incluso con los planetas de Brahma Loka, pasan todas a reposar en el vientre del Virat Purusha. ¿Y qué sucede cuando? Ok, eso es cuando terminan. Y al siguiente día, digamos, al siguiente momento, cuando hay que crearlo otra vez,
esas entidades vivientes quedan como pausadas para ser, para que ocurra la creación al siguiente día, y ellas empiezan desde donde estaban. Hace unos días mencionábamos esto también. Ellas empiezan, em, podemos decir que como ir a un sueño, como ir a dormir, y al siguiente día se despiertan, pero ya tienen ocupaciones, ya tienen una intuición, ya tienen un instinto, ¿no?, que las empuja a actuar. No es que, como decíamos hace unos días, no es que las almas otra vez quedan y hay que volver a descubrir la rueda, volver a conocer el fuego, sino que ya todo está listo y cada quien se ocupa en sus mismas ocupaciones que tenía en la creación anterior. Leo a Nicolás. Entonces, ¿la existencia de cada universo material está regida por el tiempo de vida de cada Brahma? Sí, Nicolás, así tal cual. El señor Brahman nace, ¿no? Y el momento en que él muera es simultáneo a la destrucción del universo. Con la duración de la vida de Brahma, cuando él muere, se acaba el universo. Después, ahí se retraen todos los universos, ¿no?, en el vientre del Señor Supremo. Pero también hay otro detalle aquí, que cada noche del Señor Brahma, cuando llega el momento en el que hay que ir a dormir y hay que ir a descansar, cada noche se destruye parte del universo. Algunos planetas, que son los planetas superiores, quedan todavía intactos, pero parte del universo se destruye todas las noches del Señor Brahma. Y el servicio diario del Señor Brahma es crear nuevamente esos planetas que fueron destruidos cada noche. Así que es un servicio diario para él, todos los días. Como dije, solamente una porción de los planetas superiores queda normal, queda intacta, mientras que todos estos se destruyen y él, otra vez al siguiente día, se encarga de crearlos. Esa es la creación. Hay una destrucción parcial, que es esta última que describimos, y una destrucción total, que es la de al final de la vida de Brahma. El verso dice que su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas. Bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Y el corazón es la morada de los cuerpos sutiles de las entidades vivientes. Claro, porque vivimos en su corazón, en el sentido, podemos decir así como alguien que, como un buen amigo, ¿no? O alguien que puede sentir realmente amor por otro, vive en su corazón. Y en ese sentido también, tanto simbólico, si bien es verdad, todo el contexto es más bien de la anatomía del Señor. Sin embargo, aquí también simbólicamente las entidades vivientes viven en su corazón, vivimos en su corazón, en virtud del amor. Aquí está lo que decíamos, ven. Al final de una noche de Brahma, de una noche, no solamente al final de la vida de Brahma, al final de una noche de Brahma, la creación de nuevo ocurre y las entidades vivientes reservadas en el vientre del Señor son todas soltadas para que desempeñen sus papeles como si se hubieran despertado de un sueño profundo. Porque, claro, podría dar la impresión de que con cada nueva creación tiene que desarrollarse otra vez la profesión de carpintero, la profesión de pescador, y cada nueva creación tiene que desarrollar esas nuevas habilidades. La respuesta es que no, como lo plantea el Bhagavatam, que con cada nueva creación, los carpinteros que en la creación anterior lo eran, ahora despiertan como si fuera un día normal y se ocupan otra vez en sus asuntos de carpintería. No hay que inventar nuevamente los martillos, no hay que inventar nuevamente los barcos para los pescadores, sino que, de acuerdo, como dije, como lo plantea el Bhagavatam, todo eso ya está inventado, ya está hecho. Bueno, sigo leyendo para terminar este punto. Como las entidades vivientes nunca son destruidas, la aniquilación del mundo material no las aniquila a ellas. Pero hasta que se logre la liberación, uno tiene que aceptar un cuerpo material uno tras otro, una y otra vez. Es lo que decíamos. Si terminó el universo, pero alguien no está listo, se queda guardado ahí, se queda dormido un tiempo en el vientre del Señor Supremo. Ok, aquí nos vamos a detener hoy. Entonces, un bonito y provechoso y excelente mes de abril para ustedes. Esta semana también estamos comenzando hoy. Y nos vamos a ver entonces mañana. Hare Krishna.